Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Natalia Godoy, soy licenciada en enfermería y hoy vamos a dar la primera clase de fisiología humana para enfermería, es la célula y sus generalidades. Como definición podemos decir que la célula es la unidad más pequeña, morfológica y funcional de cualquier ser vivo. Quiere decir que es morfológica porque mantiene sus formas y es funcional porque mantiene sus funciones. Es un sistema abierto, esto quiere decir que intercambia materia y energía con el medio ambiente. Esto lo que le permite es que pueda captar alimentos y oxígeno desde afuera y que los excrete en productos de desecho que no necesita a través del sudor, de la orina, de la materia fecal. Bueno, la célula tiene tres funciones, ¿sí? Esto es imprescindible para que funcione como célula en sí, ¿sí? Tienen que poder cumplir las tres funciones, ¿sí? Una de ellas es la nutrición, o sea que transforma sustancias en energía. Tiene que ser capaz de incorporar o asimilar sustancias que resultan de la digestión, tiene que degradar las sustancias orgánicas, excretar los productos de desecho y la secreción de sustancias específicas como enzimas digestivas, hormonas, etc. Otra de las funciones es la de la relación. Tiene que ser capaz de relacionarse con el medio donde vive, de responder a estímulos. Por ejemplo, los glóbulos blancos aumentan para proteger al organismo de agentes infecciosos, ¿sí? Otro de los ejemplos son los neurotransmisores, las hormonas, los anticuerpos. Bien, y la reproducción es la célula tiene que ser capaz de hacer crecer un tejido, de regenerarlo en caso de que el tejido se rompa y de multiplicarlo. Bueno, las células tienen diferentes características. Una es la irritabilidad, ¿sí? Que es la capacidad de responder a un estímulo, por ejemplo, a un dolor, a un golpe. ¿Sí? La absorción o asimilación es la capacidad de captar sustancias y de incorporarlas para su utilización. La respiración es la capacidad de absorber oxígeno y utilizarlo para realizar diferentes funciones. La conductibilidad es la capacidad de conducir un estímulo a través de una célula. La secreción es la capacidad de producir sustancias y llevarlas al exterior para su utilización. El crecimiento es la capacidad de aumentar el volumen utilizando los nutrientes que se absorben. La contractilidad es la capacidad de acortarse, de contraerse. La excreción es la capacidad de eliminar esas sustancias de desecho. Y la reproducción es la capacidad de formar otras células. Bueno, los componentes de la célula. La célula está constituida por tres elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma, que posee orgánulos dentro, y el núcleo. La membrana plasmática es la capa que rodea a la célula y la protege del medio externo, principalmente de la luz y de la temperatura, regula la entrada de nutrientes y la salida de desechos, ¿sí? Está formada principalmente por una capa que es una bicapa lipídica, está formada por fosfolípidos y proteínas en su mayoría, ¿sí? 55% de proteínas y fosfolípidos 25%, ¿sí? Es semipermeable y por lo tanto es selectiva. Esto quiere decir que solo deja pasar lo que le interesa o lo que necesita para nutrirse, ¿sí? O para vivir. La función básica de la membrana es mantener el medio intracelular ¿sí? Diferenciado del entorno. Bueno, ahora vamos a hablar de la permeabilidad de la membrana, ¿sí? La capacidad de una molécula que para atravesar esta membrana, que era bicapa, lipídica, que era selectiva y que era semipermeable, como lo dijimos recién, va a depender de tres factores. Uno es la solubilidad, ¿sí? Esto quiere decir que las sustancias que se disuelven en los lípidos penetran con facilidad la membrana. Otro tiene que ver el tamaño, ¿sí? Solo las moléculas que son de pequeño tamaño pueden penetrarla. Y en cuanto a las cargas, no la van a poder penetrar las moléculas que tienen cargas o iones, ¿sí? Porque obviamente la membrana no las va a dejar pasar, ¿sí? Es un ejemplo de los iones de sodio o de potasio. Bueno, entonces, como dijimos, la permeabilidad de la membrana es la facilidad de las moléculas para poder atravesarla. ¿Qué moléculas iban a poder pasar? Las moléculas pequeñas, las que no tenían carga, y las hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Las que no se podían juntar con el agua, ¿sí? Bien, todas esas moléculas van a poder atravesar la membrana sin ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando las moléculas tienen cargas de iones, son hidrofílicas, o sea que tienen afinidad al agua o son muy grandes? Bueno, y para eso lo que van a utilizar son proteínas transportadoras, ¿sí?
Bueno, los mecanismos de transporte pueden ser de dos tipos, ¿sí? El transporte pasivo es el que no necesita energía, por lo cual las sustancias se mueven a favor de su gradiente. Dos ejemplos de ellos son la difusión simple y la difusión facilitada, ¿sí? En la difusión simple, las moléculas atraviesan la membrana y van de un lugar donde hay más concentración a un lugar de menor concentración. Un ejemplo de ellos son las moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono, ¿sí? Como sabemos, las moléculas de oxígeno están en mayor concentración fuera de la célula y las de dióxido de carbono están en mayor concentración dentro de la célula, ¿sí? A través de este mecanismo pasan desde el interior al exterior y viceversa, ¿sí? Otro de los mecanismos es la difusión facilitada. La difusión facilitada se realiza a través de canales o de proteínas, ¿sí? Como se ve en la fotografía, las moléculas pasan del intracelular al extracelular a través de proteínas transportadoras. Otro de los transportes es el activo, ¿sí? El activo es el que requiere energía en forma de ATP, o sea, de adenosín trifosfato, ¿sí? Uno de los más comunes. El ejemplo más común es la bomba sodio y potasio, ¿sí? En la cual es imprescindible para el mantenimiento de la vida, ¿sí? Como saben, esta bomba está constituida por iones de sodio y de potasio, los cuales poseen carga positiva, así que por lo cual no podrían atravesar por sí solo la membrana y requieren de esta bomba para poder hacerlo, ¿sí? Por cada movimiento que realiza esta bomba, transporta 3 átomos de sodio fuera de la célula e incorpora 2 átomos de potasio al citoplasma o a la célula. Bueno, el citoplasma es otro de los componentes o de los elementos básicos de la célula, ¿sí? Es la sustancia líquida entre la membrana y el núcleo, ¿sí? Es el líquido que se encuentra dentro de la célula, ¿sí? En él se encuentran los orgánulos o los organelos, que son una especie de órganos muy pequeñitos, ¿sí? Similares a los nuestros, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de ellos son las mitocondrias, que son en la figura se las ve como las azules, ¿sí? Que son similares a los pulmones del ser humano, ¿sí? Que se encargan de la respiración celular. Otro de los organelos son los lisosomas, que tienen la función se encargan de la digestión, son como los estómagos del ser humano, ¿sí? Cada uno de estos organelos tiene diferentes funciones bien específicas. Bien, y otro de los componentes es el núcleo, ¿sí? El núcleo es el centro de la célula, ¿sí? Es el lugar donde se almacena el material genético, en donde se guarda la información necesaria para poder pasar a las siguientes generaciones, ¿sí? Es donde se encuentra el ADN. Bueno, y para finalizar vamos a hablar sobre el nivel de organización celular, ¿sí? Cómo vamos a llegar a ser desde un átomo hasta un organismo o un ser humano, ¿sí? Bien, cuando los átomos se interactúan, se juntan, forman partículas más grandes, ¿sí? Nuevas. Esas son las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una molécula de agua, ¿sí? Que son 2 átomos de hidrógeno más unidos a uno de oxígeno. Bien, al conjunto de esas moléculas y de átomos se forman las células, ¿sí? Es lo que se llama célula, que es la que estuvimos viendo durante toda la clase. ¿Sí? Al conjunto de estas células lo llamamos tejido, por ejemplo, el tejido epitelial, el muscular, el nervioso, etc. Cuando estos tejidos se juntan, o el conjunto de estos tejidos, los llamamos órganos, el estómago, corazón, intestino, pulmón, hígado, etc. ¿Sí? Cuando al conjunto de estos órganos, ¿sí? Lo llamamos sistemas, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, respiratorio, ¿sí? Que llevan diferentes tipos de órganos cada sistema, ¿sí? Y cuando los sistemas se juntan o al conjunto de sistemas los llamamos organismos propiamente dicho, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos, espero que esta clase les sirva, que sea de utilidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.